Muy bien, el penúltimo estudio se los había enviado en Spreaker hace tiempo, apenas esta semana se los pude enviar en el formato que le tengo usual, y el último se los envié en Spreaker también. Espero que lo hayan podido escuchar. Fue un poco de tiempo que no. No, sí, pues es que también. Ricardo sí pudo, pero yo no. Pero como 20 minutos. Sí, es complicado estar al corriente. No se preocupen, de cualquier forma estamos, si las dudas surgen para el siguiente estudio, en eso estamos. Pero vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos visto hasta ahora. Terminamos ya finalmente de ver omnipotencia. Si no me equivoco, bueno, lo de la paradoja lo vimos en el anterior. Hablamos de las consecuencias que deben haber en nuestros corazones respecto a la omnipotencia de Dios. Ante tal poder de nuestro Señor, lo mínimo que le debemos es obediencia, sin duda, esperanza, porque si Él pudo resucitar a Cristo, si Él pudo resucitar a nuestro Señor y a tantas personas, cuánto poder no ha demostrado, que nos da la esperanza de que tenemos vida eterna en un futuro. Obviamente eso también implica una reflexión de lo que somos, de nuestras vidas, de nuestros corazones, para saber si estamos bien con Dios, ¿no? Ese Dios todopoderoso que con su misericordia, con su compasión, lleva a sus hijos a la gloria, también tiene el poder suficiente para condenar a los impíos, a los que no quieren arrepentirse, a los que no quieren nada con Dios, en una eternidad en el infierno. Vimos también cómo el poder de Dios es la base de nuestra victoria final. Sabemos, en el estudio último hablamos acerca de la batalla que sufrimos como creyentes. Finalmente, totalmente un creyente, un verdadero creyente va a sufrir batallas. Si está bien con el mundo, deberíamos de preguntarnos qué mal estamos haciendo o en qué estamos fallando, si no estamos adecuando al mundo. Finalmente Cristo lo advirtió, que si a Él lo aborrecieron, nosotros nos habrían de aborrecer también. Todo verdadero creyente va a enfrentar una batalla. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, pero Él va a buscar llevar allá a todo aquel que sea desobediente. Obviamente sabemos que es la soberanía, es el decreto de Dios el que lo lleva, pero a lo que voy es que la palabra nos enseña que Él está como un león rugiente buscando a quien llevar allá. Vimos también un aspecto muy importante, que la parte primordial de esta batalla es una batalla doctrinal. Empieza con la mente, tergiversa la verdad, arranca la sana doctrina cuando nos es predicada, y bueno, obviamente para los que no son hijos de Dios, se disfraza como ángel de luz, hace señales falsas, induce a pecar y hace incluso afectaciones directas. Y cuando vemos y consideramos a un enemigo tan poderoso, podríamos desfallecer, pero recordemos que es Dios Todopoderoso el que actúa en nosotros. Y es el mismo poder que llevó a Cristo a resucitar de los muertos, el que actúa en nosotros para vencer a tal adversario. Dios es Dios Todopoderoso y habita en sus hijos. Y debemos de ser humildes a la tentación, y ante la tentación acudir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dará la salida, y sin Dios en realidad nada podríamos hacer. Y finalmente terminamos el punto de la omnipotencia después de reflexionar tanto acerca de ella en nuestras vidas, en nuestros corazones, para entender que finalmente ese Dios todopoderoso que creó el universo solo con el poder de su palabra y lo mantiene actuando, es aquel a quien le podemos decir Padre nuestro, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a ver un poco de la omnipotencia. Hicimos una breve introducción, realmente no avanzamos mucho, de la omnisciencia de Dios. Y entonces, hablando de la omnisciencia de Dios, vamos a retomar el tema. ¿Alguna duda, algún comentario, queja, relación con lo que es la omnipotencia de Dios? ¿No? ¿Todo en orden? Sí, claro. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que Dios sabe todo.
y todo es todo. ¿Alguna vez han seguido a alguien en una carretera o en algún poblado, o van a alguna fiesta y les dice, sígueme, yo sé llegar? Y te dice, sí, mira, yo ya me sé el lugar de memoria. Y de repente lo vas siguiendo y empiezas a ver que se empieza a bajar la velocidad, empieza a regresar, a dar vueltas, y de repente se detiene y baja a preguntarle a alguien, ¿cómo te hace sentir eso? Obviamente inseguro, te hace decir, caray, ya no vamos a llegar. Bueno, eso no pasa con Dios, porque Dios no es así. Dios ya lo sabe todo. Él ni siquiera necesita preguntarle a alguien. Nadie puede aconsejar a Dios, nadie puede informar a Dios. No hay nada que Dios no sepa. Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14. Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14. También el siente, ¿no? El siente también, ¿no? También omnisciencia no quiere decir también como sentir. No. ¿No? La omnisciencia es exclusivamente respecto a la... al saber, al conocimiento. Ajá. Si la omnisciencia tiene que ver justamente con el conocer, con el conocimiento. Incluso vamos a ver que la sabiduría es diferente a la omnisciencia, pero ya lo vamos a ver. Isaías 40, versículos 13, 14. ¿Listos? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿O a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es obvia, es nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios no necesita pedir consejo. Él ya lo sabe, ¿de acuerdo? Pink lo dice así: Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, a todas las criaturas, del pasado, del presente y del futuro. Me llama la atención esto que dice, por ejemplo, de todo lo real. Entonces, ¿qué? Si yo imagino algo, ¿no lo conoce? Bueno, sí lo conoce pero no porque conozca esa irrealidad, sino conoce mis pensamientos. ¿Ok? Pero la omnisciencia de Dios tiene que ver con ello, con que Él conoce absolutamente todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas, del pasado, del presente y del futuro. Vamos a ver que este atributo tiene mucha relación con otros atributos, pero ahorita hablando justamente del pasado, presente y futuro, tiene que ver en esencia con dos puntos muy importantes: la soberanía y la eternidad de Dios. Pero vamos poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Él es el único que conoce todo. ¿Cómo lo conoce y con qué profundidad lo conoce? Es decir, nadie, ningún otro ser en el universo, ni en ningún lado, porque finalmente el universo fue creado por Dios, nadie conoce lo que conoce Dios como lo conoce Él, con la profundidad que Él lo conoce. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. ¿Listos? Fíjense cómo lo menciona. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una fórmula usada por Pablo, que también la usa en Romanos 16:27. Yo se las leo, no se preocupen. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Judas
también lo repite, Judas 25. Al único y sabio Dios. ¿Ok? Como les dije, la sabiduría y la omnisciencia, aunque algunos teólogos, o muchos hasta lo que yo he visto, prácticamente cuando hablan de omnisciencia, hablan de sabiduría, en realidad son dos atributos diferentes. Lo vamos a ver, ahorita vamos a hablar de omnisciencia, terminando omnisciencia, que no nos debe de llevar mucho, vamos a ver lo que es la sabiduría de Dios, que también no nos debe de llevar mucho, ¿ok? Pero en esencia, ¿por qué traigo a colación estos versículos? Por la forma en que en esta doxología, en esta adoración o alabanza que hacen estos apóstoles de Dios, lo señalan como único y sabio. Insisto, si bien la sabiduría es diferente, esta parte de único y sabio unido hace referencia justamente a esto que les digo, que Dios es el único que conoce todo lo que conoce, con la profundidad de lo que lo conoce y cómo lo conoce. Ya veremos, insisto, que habrá esa diferencia, pero quedémonos con esto. El único ser que puede conocer, como vamos a entender cómo conoce Dios, es Dios. Porque lo conoce justamente por todos los atributos que son únicos de Él y que son incomunicables a ningún otro ser. ¿Ok? ¿Sí queda claro aquí? Sí. De esta forma podemos concluir, por lo pronto, que solo Él sabe todo lo que sabe. Aún los ángeles, que han vivido por siglos, por milenios, no saben todo lo que Dios sabe. Incluso hoy los ángeles están aprendiendo. Primera de Pedro 1:12. ¿Listos? A estos se los reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, habían cosas que fueron anunciadas a los profetas, y nosotros entendemos el contexto, todo lo que se ha revelado, toda esta palabra inspirada, todas las profecías, fueron reveladas a los profetas, pero fíjense cómo, aún los ángeles anhelaban mirar. Es decir, no lo conocían. No lo conocían, ellos fueron conociéndolo. ¿Y quién los va enseñando? ¿Y de dónde aprenden hoy? Efesios 3:10. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, esos ángeles, esos seres celestiales, ¿de quién están aprendiendo? De la iglesia misma. De la iglesia misma. Más adelante voy a regresar a este versículo de Efesios, pero ahorita quedémonos con eso. Si nosotros, que hemos vivido pocos años, los ángeles que han vivido tantos siglos y milenios más, y no saben todo, pero Dios sí. Entonces ahí destaca el punto de la doxología que maneja Pablo y Judas, el único y sabio Dios, porque solo Dios sabe lo que sabe, con la profundidad con que lo sabe, por qué lo sabe y cómo lo sabe, ¿de acuerdo? Sí, una pregunta es, adelante. Los ángeles, o su corte celestial, me imagino, ¿cuándo fue formado? ¿Antes de la tierra o junto con la tierra? Vamos a Génesis 1.